Buenas noches mis hermanos, bienvenidos a la hora de la reflexión bíblica. El día de hoy vamos a tomar nuevamente un pasaje del libro de Filipenses en el capítulo número 2, continuando de lo que ya habíamos visto en días anteriores. Leo en el capítulo número 2 del libro de Filipenses versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Señor, otorgue bendición a su palabra. Ya habíamos visto en el libro de los Filipenses cómo el apóstol Pablo había manifestado una inclinación afectiva muy especial hacia los hermanos de Filipo y hacia los hermanos de Macedonia. También esto lo refleja en el capítulo número 1 del libro de los Filipenses y lo deja de manifiesto allí. También para dar al final del capítulo número 1 recomendaciones sobre cómo los hermanos de Filipo, a pesar de ser hermanos muy buenos, debían aprender a tener las herramientas necesarias para enfrentar los problemas y dificultades que se daban al exterior de la iglesia, con el resto de las personas. Al principio, en el capítulo número 2, versículo 1, nos entrega información el apóstol Pablo de recomendaciones a los hermanos de Filipos de cómo ellos debían enfrentar los problemas que se producían al interior de la iglesia debido a que había algunas dificultades sobre unidad en medio de la iglesia. Y posteriormente, en el versículo 2 al versículo número 4, se nos entrega de parte del apóstol Pablo y por ende del Espíritu Santo también, las recomendaciones que debían seguirse para poder alcanzar la unidad de la iglesia. En el versículo número 5 y número 6 que tomamos hoy día, que en realidad es un pasaje con un poco más largo, porque el tópico entero se toma desde el versículo número 5 hasta el versículo número 11. Y este es un pasaje bastante importante. Fíjense que han habido algunas personas que en la interpretación de este pasaje manifiestan que este originalmente era un himno de la iglesia primitiva y que este himno el apóstol Pablo lo habría tomado y lo habría insertado aquí en el libro de Filipenses. Es más, se le tiene un nombre en particular a este pasaje porque se le considera aquel pasaje en el cual se da de manera más conclusiva lo que se conoce en teología como la kenosis. La kenosis es la idea de querer representar, bueno, kenú, la palabra kenú significa vacío, pero cuando se habla de kenosis de Cristo, lo que se quiere dar a entender es que el Señor Jesucristo se habría vaciado así de algunos privilegios divinos que Él tenía, con la intención de que al vaciarse de ellos iba a resultar en que iba a transformarse en un verdadero sirviente de aquellos a quienes él amaba. Y este pasaje del libro de los Filipenses es el más elocuente respecto de la kenosis de Cristo, de ese vaciado interno del Señor Jesucristo, de ese vaciado de privilegios espirituales, de privilegios divinos, para transformarse en un siervo de aquellos a los cuales va a salvar, a aquellos a quienes ama. El pasaje dice, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Queda el pasaje trunco porque vamos a seguir con este pasaje en exposiciones posteriores. El apóstol Pablo aquí describe de manera detallada, no es algo que describa de lo que le pasa a él, no es algo que describa de lo que le pasa a la iglesia primitiva, no es algo que esté describiendo de lo que le pasa a algún hermano en particular de la iglesia, sino que es un asunto mucho más potente, mucho más consistente. Él está hablando, y esto indica la inspiración del Espíritu Santo, porque en definitiva él está hablando del sentir de Cristo, de lo que siente el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes si nosotros nos pusiésemos a definir qué es lo que Dios siente? Ese es un asunto que no es nada de fácil. Y el apóstol Pablo aquí se adentra con la inspiración del Espíritu Santo a describir lo que el Señor Jesucristo siente.
las sensaciones propias del Señor Jesucristo. Y aquí es donde Él describe ese sentir de Jesús. Y Él nos entrega la información de este sentir del Señor Jesucristo. Por supuesto, tenemos claro que el apóstol Pablo no tiene la capacidad, aún siendo un hombre pecador, de entregarnos todo el sentir del Señor Jesucristo. No, pero sí se dedica a entregar aquellos elementos que, inspirados por Dios, ahora le son útiles a la iglesia en Filipos y a las posteriores edades, a la iglesia en general. Estos elementos que deben ser tomados en cuenta para producir una iglesia unida, y considerando de que hay que pensar muy bien en el Señor Jesucristo con respecto a estos elementos, puesto que Él es el mejor de todos los ejemplos. Haya pues en vosotros este sentir. Es decir, ustedes deben ser imitadores de lo que siente el Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo siente, así deben sentir ustedes. Así como su Señor, como su Rey siente, deben llegar a alcanzar a sentir ustedes. Es decir, aquí el apóstol Pablo está indicando el ejemplo, la meta más sublime a la cual un individuo, un cristiano, puede llegar a experimentar. Buscar el deseo, buscar la intención de sentir como sintió el Señor Jesucristo. El versículo número 6a dice: Jesús dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque en realidad dice en el cual, siendo en forma de Dios, la verdad es que está diciendo que Jesús era Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Jesús era Dios. Y es Dios mismo entonces el que se vacía de privilegios para venir y hacerse siervo de quienes ama. Yo quisiera que pudiesen tener la capacidad de percibir verdaderamente todo el significado de esto. Esto es algo extraordinario. No olvidemos que es Dios mismo el que se está desprendiendo de privilegios. Y no cualquier privilegio. Se está desprendiendo de privilegios divinos. ¿Para qué? Para venir a ser siervo. Para venir a ser siervo de pecadores. ¿Por qué? Porque ama a esos pecadores. Porque los ama profundamente. Pablo menciona aquí esta capacidad en la cual Dios se muestra en la persona del Señor Jesucristo como ejemplo sublime para la iglesia del Señor, declarando de que este problema, que posteriormente en la historia de la iglesia se haría muy arduas discusiones y concilios enteros para definir que verdaderamente Jesús es Dios. Algo que la palabra del Señor ya lo tenía definido con toda claridad y anticipación. Luego continúa el apóstol Pablo para definir lo que es la idea de forma. De forma. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Tomó forma de Dios. Esto se traduce en la palabra desde de un vocablo griego que es morfe, y esta siempre indica una forma de la cual verdadera y enteramente expresa el ser que está debajo de este, es decir, es como si estuviese algo escondido ahí en él. La palabra significa el ser que tiene una igualdad con Dios, el que es igual a Dios. En otros pasajes lo hemos visto, lo conocemos, y lo presenta también de esta misma manera. En la segunda parte del versículo número 6, el Señor Jesucristo no tiene por usurpación tener la posición del Padre, lo cual nos indica también esta definición que hay dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
y la supremacía que hay dentro de ellos en el Padre. Yo sé que hay cosas que ustedes y a mí también nos complican el poder explicarnos verdaderamente como estas cosas son. Si Dios es Jesús y Jesús es Dios, entonces ¿por qué esto de que hay un Padre y hay un Hijo y que tienen diversidad en medio y bueno, y no son uno? Bueno, nosotros, más allá de querer explicarnos y darle sentido a lo que la palabra del Señor nos dice, hay elementos que sencillamente los creemos porque la palabra de Dios lo dice. Y porque entendemos que nuestras limitaciones muchas veces nos van a mantener incapaces de poder comprender las cosas escondidas de Dios, las cosas complejas de Dios. Individuos pecadores como nosotros difícilmente podrían explicarse a un Dios magnífico, excelente y extraordinario como el que tenemos nosotros. Él no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, es decir, decidió deshacerse de elementos divinos para ser siervo y no buscó mantenerse aferrado a esa condición de Dios para cumplir con el plan que estaba determinado por él y el Padre. No estimó aferrarse así de manera permanente a su condición divina o a todos los privilegios que tenía como Dios, sino que se deshace, se vacía de ellos y entra en relación con este mundo pecador, con estos pecadores. ¿Por qué? Porque los amaba profundamente. Él deja de ser igual a Dios y entra en este mundo de pecado y experimenta el pecado del mundo que está a su alrededor. ¿Por qué? Precisamente para darle la forma a este proyecto y este programa, este plan de salvación que un día nos alcanzó a usted y a mí, que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Este es un verdadero premio. Este pasaje nos debería llevar a razonar con tanta delicadeza sobre lo que verdaderamente es el Señor Jesucristo y lo que verdaderamente Él fue capaz de hacer para salvarnos a nosotros, indignos pecadores. Gloria a nuestro Padre Celestial, gloria a su Hijo Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno